Hermanos, la evangelización es un proceso por el que la iglesia, que está movida por el Espíritu Santo, anuncia el evangelio que se difunde por todo el mundo. Veamos lo que nos dice el Directorio General para la Catequesis de 1997 en su artículo 48 sobre este proceso de evangelización en la iglesia. Primero, la iglesia, impulsada por la caridad, impregna, transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas y ofreciendo la luz del evangelio para que se renueven desde dentro. Segundo, la iglesia se acerca a todos, solidarizándose, compartiendo, dialogando, dando testimonio de la novedad de vida, pues de los cristianos, para que cuantos la encuentran lleguen a interrogarse sobre el sentido de la existencia y sobre las razones de ser de esa fraternidad y esperanza. Tercero, la iglesia proclama abiertamente el evangelio mediante el primer anuncio, llamando a la conversión. Cuarto, la iglesia inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, la catequesis, los sacramentos, el ejercicio de la caridad, la experiencia fraterna, y esto lo hace a los que se convierten a Jesucristo o a los que retoman el camino de su seguimiento, incorporando a unos y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana. Y quinto, la iglesia, mediante una educación permanente de la fe, la celebración de los sacramentos, el ejercicio de la caridad, alimentan en los fieles el don de la comunión y despiertan ese deseo de hacer misión, enviando a todos los discípulos de Cristo a anunciar el evangelio, pero anunciarlo con obras y con palabras. Pues bien, mis hermanos, la evangelización comprende varias etapas y momentos que pueden repetirse si es necesario, con el fin de dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o de cada comunidad. Debe tenerse en cuenta que esos momentos no son solamente unas etapas sucesivas, o sea, una después de la otra, sino ante todo dimensiones de un proceso. Veamos entonces, hermanos, estas etapas. La acción misionera es el primer momento de la evangelización y a su vez se desprende de ahí el testimonio, la disposición a la fe y a la conversión inicial, el tiempo de búsqueda y de maduración. Vamos a verlas entonces, hermanos, detenidamente. El testimonio implica la apertura del corazón, la capacidad de diálogo, las relaciones recíprocas, la disponibilidad para reconocer los signos del bien, para también reconocer la presencia de Dios en las personas que se encuentran. Entonces vemos, hermanos, que Dios sale al encuentro desde el corazón mismo a las personas que se quiere entregar el evangelio. Él llega siempre primero. El reconocimiento del primado de la gracia es fundamental en la evangelización desde el comienzo. Por eso los discípulos de nuestro Señor Jesús, compartiendo la vida con todos, dan testimonio, incluso sin palabras, de esa alegría del evangelio que siempre está planteando preguntas. El testimonio, que también se expresa como un diálogo respetuoso, se hace anuncio en el momento oportuno. La disposición a la fe y a la conversión inicial tiene como objetivo despertar el interés por el evangelio a través del primer anuncio. El Espíritu Santo se sirve de esta disposición para tocar misteriosamente el corazón de las personas. De esas personas buscadoras de Dios, de esas personas que no son creyentes, que son tal vez indiferentes, miembros de otras religiones, personas con un conocimiento tal vez distorsionado o superficial de la fe, cristianos de fe débil o que se han alejado de la iglesia. El interés despertado sin ser todavía una decisión estable crea las disposiciones para la aceptación de la fe. Y veamos lo que nos dice, hermanos, el Directorio General para la Catequesis del 97 en su artículo 56b y RICA 12 y 111. Ese primer movimiento del espíritu humano en dirección a la fe, que ya es fruto de la gracia, recibe varios nombres: atracción a la fe, preparación evangélica, inclinación a creer, búsqueda religiosa. La iglesia denomina simpatizantes a los que muestran esta inquietud. El tiempo de búsqueda y de maduración es necesario para transformar el primer interés por el evangelio en una elección muy consciente. La comunidad cristiana, de acuerdo con la obra del Espíritu Santo, recibe con satisfacción la petición de los que buscan al Señor y durante un periodo necesario, por medio de los que ella nombra,
realiza una primera forma de evangelización y discernimiento a través del acompañamiento y el anuncio del querigma. Este tiempo, hermanos, llamado también precatecumenado en el itinerario de la iniciación cristiana, es importante para la recepción del anuncio y para una respuesta y conversión inicial. De hecho, lleva consigo el deseo de alejarse del pecado y de seguir los pasos del Señor Jesucristo. Interesante e importante todo este primer momento de la evangelización, ¿no, hermanos? Veamos ahora el segundo momento. La acción catequística iniciática está al servicio de la profesión de fe. Aquellos que ya han encontrado a Jesucristo sienten un creciente deseo de conocerlo de una forma más íntima, manifestando así una primera lección por el Evangelio. En la comunidad cristiana, la catequesis junto con los ritos litúrgicos, las obras de la caridad y la experiencia fraterna, nos dice el directorio del 97 en su artículo 56c, comienza con el conocimiento de la fe y con el aprendizaje de la vida cristiana, fomentando un camino espiritual que provoca un cambio progresivo de sentimientos y costumbres que trae sin duda renuncias y luchas, pero también alegrías que Dios concede sin medida. El discípulo de Jesucristo, mis hermanos, estará entonces preparado para la profesión de fe cuando a través de la celebración de los sacramentos de iniciación quede injertado en Cristo. Esta etapa corresponde al tiempo del catecumenado, que es denominado como purificación e iluminación en esa iniciación cristiana, como nos recuerda el ritual de iniciación cristiana de adultos, Rica 7, del 14 al 36. Veamos el tercer momento, hermanos. Es la acción pastoral que alimenta la fe de los bautizados y los ayuda en el proceso permanente de conversión a la vida cristiana. En la iglesia, nos dice el directorio general del 97 en su artículo 56d, los bautizados, movidos siempre por el Espíritu, alimentados por los sacramentos, la oración, el ejercicio de la caridad y ayudados por las diversas formas de educación permanente de la fe, procuran hacer suyo el deseo de Cristo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la llamada a la santidad para entrar en la vida eterna. El comienzo de este paso corresponde al tiempo de la mistagogía en el itinerario de la iniciación cristiana. Durante este proceso de evangelización encontramos otro momento, hermanos, que es el ministerio de la palabra de Dios. Para que el mensaje evangélico llegue a todos, este ministerio o servicio de la palabra transmite la revelación. Dios que habla por medio de hombres a la manera humana. Dios se sirve de la palabra de la iglesia. Por medio de la iglesia, el Espíritu Santo llega a toda la humanidad. Él es aquel por el cual la voz del Evangelio resuena viva en la iglesia y por ella en el mundo. Ahora, hermanos, para finalizar y en base a Evangelii Nunciandi 22, puesto que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. La Iglesia, desde la era apostólica, en su deseo de difundir la palabra de Dios entre estas personas no creyentes y de ofrecer a todos una comprensión más profunda de esa palabra, se ha servido de muchos modos para que dicho ministerio fuera efectivo. De especial mención son las siguientes: el primer anuncio, las distintas maneras de hacer catequesis, la homilía y la predicación, la lectura orante, también en la forma de lección divina, la piedad popular, el apostolado bíblico, la enseñanza de la teología, la enseñanza escolar de la religión, estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea, incluso en un espacio interreligioso e intercultural.